Cordial saludo, bienvenidos a este espacio académico en el que vamos a abordar los enfoques clásicos de la psicología y su impacto en el desarrollo y posicionamiento del psicoanálisis. En este podcast estaremos conversando sobre algunos de los principales representantes de esta corriente. Entre ellos tenemos a Sigmund Freud, Carl Jung, Jacques Lacan, Melanie Klein y por supuesto Margaret Ballard. El propósito es comprender cómo cada uno de sus autores aportó su visión al estudio del ser humano y cómo a partir de esas propuestas que ellos hicieron, el psicoanálisis se consolidó como una de las corrientes más influyentes en la historia de la psicología. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle el paso a mis compañeros para que compartan sus aportes sobre estos autores. Arrancamos con Natalia Vidal. Cuéntanos un poco acerca de Sigmund Freud. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre Sigmund Freud y el psicoanálisis clásico. Sigmund Freud, un médico bienes, es conocido por haber creado la perspectiva psicoanalítica, que sostiene que el desarrollo humano está moldeado por fuerzas inconscientes que influyen en la conducta y las emociones. El psicoanálisis desarrollado por Freud busca hacer consciente lo inconsciente, permitiendo a los individuos comprender y resolver conflictos internos. Freud propuso que la personalidad está compuesta por tres partes: el ello, el yo y el superyo, cada una con funciones distintas pero que al igual están interconectadas. El ello representa los impulsos más primitivos y deseos inconscientes. El yo busca la gratificación realista y el superyo incorpora los valores sociales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por tu aporte. Hay que aclarar que Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis porque él fue quien lo creó y le dio forma como teoría, un método de investigación y una práctica clínica. Muy bien, gracias. Vamos entonces con Karen Vanessa. Háblanos un poco de Carl Jung sobre su teoría. Buenas noches. Carl Jung fue un psiquiatra suizo, fundador de la psicología analítica. Él, dentro de su teoría, nos explica que nuestro cerebro está dividido en diferentes capas. Entre esas capas está el ello, que es la conciencia del propio existir, el inconsciente personal, que son digamos, las vivencias de cada individuo que están reprimidas, y el inconsciente colectivo, que es una serie de conocimientos que compartimos con toda la humanidad, gracias a nuestra estructura cerebral, justamente. Bueno, algo que quiero andar de pronto es en el inconsciente colectivo, en el cual encontramos algo que Jung denomina como arquetipo, que son imágenes universales que compartimos a nivel, pues, de la humanidad y están en nuestro subconsciente. Entre ellas, voy a hablar de solamente algunas. Entre ellas están las sombras, que son los instintos primitivos del ser humano y los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Está el ánima, que son las cualidades femeninas en los hombres, y el ánimos, que son las cualidades masculinas en las mujeres. Este tema me parece bastante interesante porque según su teoría, estas conectan con las experiencias individuales, qué pena, con patrones universales. Y también encontramos la máscara, que es como por así decir la personalidad que creamos para interactuar con nuestro entorno dependiendo de en qué entorno estemos. Ejemplo, pues con mis compañeros del trabajo tengo una personalidad, con mis familiares tengo una personalidad, con mi pareja, diferentes personalidades o cambios que se hacen en la personalidad. Y según la teoría junguiana, esto es como, digamos que de esta manera se ocultan los verdaderos rasgos de nuestra naturaleza. Ya, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Karen. Eso es súper importante lo que acabaste de decir y eso es muy verídico con esta teoría y es que cada uno de nosotros, no sé, en el caso de ustedes, todos nos comportamos de acuerdo eh, con las personas que nos relacionamos, pues, una personalidad totalmente distinta y a todos le hablamos de manera muy distinta. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso seguimos con Andrea Lozano. Háblanos un poco sobre este autor pionero del desarrollo y posicionamiento del psicoanálisis, a Melanie Klein. Cordial saludo para todos. Voy a comentarles sobre Melanie Klein. Ella nace en 1882 en Viena. Fue discípula de dos grandes psicoanalistas que fueron relacionados con Freud, que fue Ferenczi y Abraham. En 1926 ella se traslada
a Londres y ahí funda la Escuela Inglesa del Psicoanálisis. En 1932 publicó su obra del psicoanálisis en niños y eso generó bastante polémica porque separó todo lo que había hecho Anna Freud de lo que ella estaba realizando en ese momento. Todas sus obras ella las lleva, tanto sus planteamientos teóricos, a los niños. Nos comenta que los niños, pues en su momento temprano de comprenderlo por lo que están viviendo, pasan por dos posiciones, lo que conlleva a que el niño sufra ansiedades y defensas. En la primera posición es la posición esquizoparanoide que sucede el primer semestre de vida. Sin comprender el niño lo que en realidad sucede, él se siente perseguido, se siente atacado frente a una frustración. El niño divide eso que está sintiendo en objeto bueno y en objeto malo. De ahí sale su idea de pecho bueno y pecho malo. Para defenderse de esta ansiedad, el niño lo hace mediante la proyección. La segunda posición es la posición depresiva. Llega tras superar esta primera etapa de las que les acabo de hablar. El niño percibe que la madre es aquella que lo frustra y lo complace, ¿sí? Entonces se empieza a integrar todos esos sentimientos que el niño estaba teniendo. Ante esa integración que se realiza, surge la ambivalencia, que son sentimientos positivos y sentimientos negativos hacia un mismo objeto, en este caso la madre. De ahí surge, o sea, ante esta ansiedad depresiva que está teniendo el niño, surge un mecanismo de defensa que es la culpa. La culpa, a su vez, activa que el niño quiera reparar ese daño que ha causado a ese objeto. También Melanie nos habla del complejo de Edipo, que lo relaciona muy temprano frente a las teorías que hace Freud. Ella dice que el niño descubre la relación amorosa que hay dentro de los padres y se siente excluido y genera mecanismos de proyección. Ese mecanismo le genera un sentimiento que es querer destruir ese vínculo por lo que él es excluido, ¿sí? Y también nos habla de la envidia, que es un sentimiento por querer poseer ese objeto que es amado. Siente como un deseo de destrucción por ese objeto que es envidiado. Todas las teorías y los planteamientos teóricos de Melanie Klein, como lo dije anteriormente, están basados en los niños, en la edad temprana. Ella nos comenta que desde ahí radica todas las posibles patologías que pueda desarrollar el niño. Muchas gracias. Muy bien, Andrea, muchas gracias por tu aporte sobre Melanie Klein. Debo decir que esta teoría que nos acabas de compartir resulta importante porque de alguna manera esta nos ofrecen esas herramientas, ¿cierto? Que a lo largo del desarrollo humano la persona atraviesa una serie de etapas en las que con el tiempo se van configurando el yo y asimismo pues se van estableciendo esos vínculos con el entorno. Muchísimas gracias. Vamos entonces a iniciar con Mayra. Cuéntanos un poco sobre la teoría de Jacques Lacan. ¿Qué conclusión nos dejas como enseñanza de este gran autor? Buenas noches. Jacques Buenas Lacan, noches. francés, muy controversial en su época porque pues su teoría fue como un poco confusa, se podría decir, para muchos. Entonces, él quiso pues como, bueno, se basó en descubrir las leyes pues del inconsciente. Él decía que existen tres realidades, que es lo imaginario, lo simbólico y lo real. Entonces, lo imaginario pues como lo que podemos visualizar, lo que nos rodea, por decirlo así. Lo simbólico sería como estos lazos que tenemos a veces, que como los sueños, todo eso. Y que lo real en realidad no era lo que podemos ver, sino aquello que no se puede materializar o no se puede visualizar, por decirlo así. Por ejemplo, cuando estamos frustrados o cuando tenemos ciertos traumas. Entonces uno como que se irrita, por ejemplo, cuando a alguien se le muere, ese sentimiento que uno tiene, pero no tiene forma de demostrarlo, o sea, como que no hay una forma de plasmarlo en algún papel que uno diga, esto es lo que estoy sintiendo. ¿Listo? También tiene una teoría, que es la teoría del estadio al espejo, donde dice que nosotros nos reconocemos al vernos en un espejo por primera vez. Y esto ocurre cuando tenemos de 6 a 18 meses.
y también que el inconsciente tiene un lenguaje que está estructurado por, eh, como por señales, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos frases como el significado, que para él era como que las palabras o los sonidos, y los significantes, que es como el significado, por decirlo así, de lo que le damos a esos sonidos o a esas palabras. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Mayra. Esa teoría me pareció súper relevante porque digamos que esa teoría del estado del espejo busca de alguna manera pues comprender, ¿no? Esa formación del yo. De acuerdo con esa teoría, esa primera identificación frente al espejo ha sido clave en la formación de, del yo, precisamente, porque de alguna manera constituye, ¿no? Ese momento originario y fundacional de las posteriores identificaciones que, digamos, nos van estructurando como identidad del ser humano. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para terminar, les voy a dar mi, mi conclusión acerca de esta gran autora, de la cual me corresponde investigar, que es a Margaret Mahler. Me pareció súper interesante porque ella llevó la teoría de Freud, ¿sí?, al terreno de la observación real, mostrando que la identidad no se forma solo de la mente, sino en relación con la madre y con el entorno. Y esa teoría de la separación-individuación nos recuerda que el yo no se construye en soledad, ¿sí?, sino que paso a paso se va construyendo en interacción con los demás. Mahler complementa a los demás autores y nos deja una enseñanza clave. Los primeros vínculos son decisivos para el desarrollo psicológico y la salud mental a lo largo de la vida. Y en conclusión, haciendo una comparación de todos los aportes que ustedes nos dicen de estos grandes autores, creo que podemos ver cómo cada uno le dio al psicoanálisis una perspectiva diferente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Freud, puso el acento en la sexualidad y el inconsciente, mientras Jung habló de esas imágenes universales que todos compartimos, como de la figura del héroe o de la madre protectora, mientras que Lacan resaltó el papel del lenguaje en nuestra manera de ser. Y Klein nos mostró cómo las experiencias tempranas con los cuidadores marcan la vida psíquica, perdón. Y digamos que Jung, Lacan, Klein, Mahler hicieron aportes enormes partiendo de los cimientos que Freud construyó. Como lo había dicho anteriormente, Freud fue el papá del psicoanálisis. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera brindar mi aporte o mi conclusión frente a pues, todo lo que hablamos el día de hoy. Bueno, algo que yo quería destacar era como empezar por el tema de la comparación. Yo hice una comparación específica que fue con Sigmund Freud, ya que Carl Jung fue el discípulo y colaborador de Sigmund Freud. Sin embargo, no, digamos, él no veía como un factor determinante el tema del desarrollo sexual para el estudio o el desarrollo de la mente. Por el contrario, él tomó en cuenta otro tipo de aspectos como lo fueron la mitología, la simbología, sí, la mitología, la simbología y la religión. Entonces, pues creo que el aporte que da Carl Jung es sumamente importante, ya que digamos que incluso puede llegar a explicar cómo muchas personas, aún sin tener una conexión, ya sea verbal bueno, física, pueden tener incluso mismos pensamientos o compartirlos, o cómo, digamos, en otras partes del mundo se pueden encontrar, no sé, cosas arqueológicas, figuras parecidas a otras culturas sin haber tenido ningún medio de comunicación por la cual pudieran pasarse este conocimiento. Entonces, me parece realmente una teoría bastante interesante de estudiar. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Karen, por esta conclusión. Bueno, yo creo que por acá hemos terminado. Espero a todos les haya gustado este podcast y
interesante entrar en todo este mundo del psicoanálisis. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos.